Todo eso nos llevaría a un trabajo, hermanitos, a un trabajo armonioso, ¿no? El día de hoy yo quiero compartirles justamente lo que tenemos planeado realizar este martes, ¿verdad? Este martes necesitamos nosotros hacer un trabajo en Buenas la noches, que, maestro. hermanito Pedro, buenas noches, bienvenido, bienvenido. Buenas noches, Temastian y hermanitos. Hermanita, buenas noches, bienvenida, hermanita, bienvenida, bienvenidos. Les decía yo, hermanitos, el día de hoy es un día, para mí es un día muy especial. Está más hecho, está más pensado este día de Yo le puse el título como título Remembranza, ¿no? Porque esta semana estuvimos trabajando con Tonatiu, ¿sí? Y esta semana que vamos a, el día martes, vamos a trabajar con Nana Metzli, con Coyolxauhqui. Coyolxauhqui, la que fue desmembrada, la que a pesar de que fue desmembrada, siguió viviendo. ¿Tiene algún sentido con lo que nos toca hacer en el trabajo de nahualismo? Sí, sí tiene que ver, hermanitos. Sí, si ella pudo vivir en esa fragmentación de su cuerpo, ¿creen que nosotros no podamos? Claro, se necesita todo un trabajo, todo un proceso, hermanitos. Sí, aquí la esencia, aquí pudiéramos decir, lo que sí puede ayudarnos es la paciencia. Paz, ciencia, paz, ciencia, ¿no? Fíjense que estando en paz con uno mismo puede lograr muchas cosas, pero cuando en este proceso, yo les digo, cuando en este proceso tenemos ciertas discordancias, fracturas en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico, en el ámbito físico, todo eso nos va restando un poquito de energía. Y bueno, pueden decir ustedes, ay, bueno, usted que a poco no tiene problemas, no tiene presión, no tiene estrés de tanto trabajo. Sí, sí, claro que lo tenemos, ¿no? Está ahí presente. Ahí está ahí presente todo eso lo que les acabo de decir, tan presente como el aire que respiramos. Ahí está. Problemas económicos, problemas de trabajo, a lo mejor no problemas, sino es presión, es trabajo, que ahí está, ¿no? Es leer Te vas tonales, temprano, entonces, ¿qué ¿no? horas como el charro? Es leer tonales, todo eso, ahí está. Si yo le doy mucha importancia a todos estos aspectos, me van a restar energía. Ajá, y entonces, ¿qué recomienda usted hacer? Pues jerarquizar. Si esto me urge, lo hago. Si esto me puede esperar, pues lo hago esperar. ¿Saben? Cuando nosotros queremos hacerlo todo, no se puede. Así como el sol, ojo, así como el sol se viene reflejando por esos 13, 13 tonaltín, 13 aves, 13 volátiles, así nosotros también debemos de vivir la vida. Son 13 días, son trecenas. En cada día le corresponde un volátil, pero en el transcurso que va avanzando el sol, se generan 13 energías vibrantes. El primero es el Shuwitzilin, el azul turquesa, colibrí azul turquesa, ¿no?
Cuando todavía ni siquiera el solecito se asoma, sino que empieza el resplandor color azul en el cielo. De ahí sigue Quetzalhuitzilin, el colibrí hermoso. Y ahí sigue otro ave, y ahí sigue otro ave. Por eso decimos, son los 13 cielos. Se refiere también los 13 cielos. ¿Cómo? Tonatiuh va cambiando su tonalidad y el poder que emite con su luz, con su calor. ¿Entienden? En esta posición, que está a la mitad del Ilhuicat, ahí tenemos la mariposa. Se convierte en esa mariposa grisácea. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque nuestro tonal muere. Justamente cuando decimos el paso cenital, ¿no? Nos paramos, no se refleja nuestra sombra en nuestro, no se refleja. Justamente pasa el solecito acá. Ese es un evento justamente muy metafórico cuando los abuelitos buscaban la tierra prometida, no Tenochtitlan. Cuando vean al águila devorando, cuando vean al águila devorando a una serpiente sobre un nopal, y a nuestra mente llega directamente, pues vieron al águila, ¿no? Y lo estaba devorando. Ojo, hay muchas cosas que los hacemos pensando en español y no los trasladamos al pensamiento de los abuelos. Perdón. El sol es el águila. La serpiente también es la tierra. ¿Qué está devorando? También nosotros somos la serpiente. Somos la serpiente. ¿Por qué nos está devorando? Porque está devorando nuestra sombra, nuestro tonal. No se refleja en ese paso cenital. ¿Entienden? Entonces, todo esto debemos de ir observando el solecito, hermanito. ¿Sí? No con esto les digo, no, nos vamos a volver todos unos, astrólogos o observadores. Claro que observadores del cielo, claro que sí. Observadores del cielo. ¿Por qué no? No nos cuesta mucho, claro que no. A veces nos pasamos horas en esta maquinita, en este aparatito. Digo, no la pasamos porque a veces se envicia uno, ¿no? Híjole, vamos también. Bonitos algunos videos, ¿para qué? Sí, algunos videos son súper interesantes que te hacen reflexionar, pero también hay videos que son basura, ¿no? Pero bueno, entonces regresando a la temática, qué bueno que ya están todos. Hoy me interesa justamente conocer cuáles son sus inquietudes acerca de estos ejercicios o cuáles son sus logros, por muy pequeñitos que hayan sido. No se preocupe, es que nada más vi un solo color. No te preocupes, inténtalo. La intención es que tú veas el arco iris, claro que sí. Todos los 7 colores del arco iris tienen un significado, por supuesto, ¿sí? Hermanitos, Macuil Xochponcanahualtzi. ¿Qué es Macuil Xochponcanahualtzi? Macuili, los 5 ejercicios nahuálicos de florecimiento. Considerando la palabra florecer, hermanitos, considerando la palabra florecer es la autorrealización. ¿Me entienden? Algún hermanito me decía que estuvimos haciendo ejercicios de manera presencial aquí. Me decía, no, pues no, maestros, ni que fuera yo flor para que yo florezca. No, señor.
Te estoy hablando de algo metafórico. Tú floreces cuando estás en esa tranquilidad, no en la desesperación. Leo. Es que no hice los ejercicios. No te preocupes, no te preocupes. Yo no te estoy presionando, ni tampoco te digo, tampoco te digo, si tú no me entregas esos ejercicios, no te voy a asignar una calificación, ni vas a lograr la certificación. No, no, hermanito, no. Desde nuestro corazón, desde nuestro pensar, debe de empezar a vibrar todo esto, ¿sí? Porque si nos empezamos a presionar, híjole, créame que les va a pasar lo que le pasó a alguien que yo conozco. ¿No? Gasta su energía y no lo controla todo eso que hace. Pero bueno, in Teomaquiltin, estos 5 energías sagradas que se transforman y te transforman, solitos se transforman, solitos, tienen un poder energético. Son 5. De hecho, hermanitos, los que están en el grupo de los abuelos, hay un grupo de abuelitos que le llaman los Maquiltin, así como está aquí, Teomaquiltin, Inteomaquiltin. Estos 5 energías sagradas que se transforman en la parte espiritual. Es un trabajo arduo, sí, pero ya lo iniciamos nosotros. Esta es la introducción. Este es Fíjense, este es lo más difícil que estamos haciendo. ¿Saben por qué? Porque, híjole, me da pena que me vean que estoy ahí. Uf, me da pena que me vean ahí calentando. Bueno, ¿y este qué? Este es lo más difícil. Romper, romper nuestras cadenas que nos atan a la religión, al qué dirán, al sistema. ¿Por qué? Porque aquí nos tienen, hermanitos, así miren, así nos tienen. Nos tienen bien presionados, ¿eh? Nos tienen bien presionados. Y uno de ellos, de los McQuilting, aquí está, miren. Sí, lo conocen, ¿verdad? Ustedes. Xolotl. Ojalá se den su tiempo. El día de hoy hagamos una ensoñación. ¿Cómo? Miren, empiecen a calentar sus manitas en forma circular, en Ya forma de una vez circular. mete la camioneta, hija. Permítanme. Los empezamos a frotar nuestras manos, lo que va a hacer es va a generar, ¿qué? Electricidad. Va a generar una energía, ¿sí? Después de que sientamos que estas manos ya tienen la energía, ¿qué haremos? Abrimos los ojos, como el del video. ¿Dónde está bebé? Pero este vamos a observar esta imagen de Shot. Abrimos, abrimos. ¿Qué es lo que estamos generando? Parece tan sencillo, pero cuando ya lo practicamos, este ejercicio potencializa la observación. Esta energía que generamos potencializa nuestra vista a enfocarnos en Sholok. Lo voy a hacer más grande. Sholok, hermanitos, esa es una de las imágenes mis favoritas para los que practicamos el nahualismo. Chequen cómo Sholok, sus manos, se deforman, son muy elásticas. ¿Por qué creen? Porque él está dispuesto a cambiar.
Está vestido todo de color negro. ¿Por qué todo de color negro? Porque es una transformación interna. Sí, nahuálica. Vean ustedes que aquí como collar, bueno, a mí me regaló la abuelita Zipac, el de la palabrita de Quetzalcóatl, me encanta. Chequen qué tiene en su pecho. Malinali. ¿Saben qué representa Malinali? Medicina, pero como medicina un renacimiento. Vean, esta es la mandíbula de un hueso. Esa es la mandíbula. De esta mandíbula nace la medicina. Lo que nos dice, lo carga en su pecho, aquí en su yolisco. ¿Se acuerdan? Les hablaba yo del yolisco. Ojalá ustedes, hermanitos, esta noche hagan este ejercicio. Algunos de los que estuvimos en Huitzilin y Payayecat les comentaba. Agarramos estos dos dedos. ¿Por qué estos dos dedos? Aire y éter. Agarramos. A ver, ojalá y se pueda ver. Vean. Este es nuestro yolisco. ¿Sale? Y aquí tenemos al Malinali. Ojo, ese es un ejercicio muy importante. Aquí tenemos a Malinali. ¿Eh? Lo que hacemos es, bajamos a la altura de nuestro ombliguito, a la altura de nuestro ombliguito le damos hacia afuera un círculo, damos vuelta y llegamos donde está nuestro ombliguito. Se puede ver. Aquí está está mi ombligo. Lo presiono lo más fuerte que yo pueda soportar. Después, ¿qué hacemos? Sacamos. ¿Sí? ¿Esto qué? ¿Para qué nos serviría? Podemos untarnos una medicinita. Nosotros trabajamos, lo que usamos es 7 machos. Es un tipo de loción, ¿verdad? Ustedes lo pueden preparar su propia loción con sus hierbitas sagradas. La intención es bajar toda esa energía negativa que nos contamina, que nos preocupa. Yolisco, ¿qué quiere decir Yolisco? El rostro de nuestro corazón. El rostro de nuestro corazón. Yol Ishko. Yol, corazón. Ishko, rostro. Pero también Yoli, vida, rostro. El rostro de nuestra vida. O sea, toda nuestra identidad. Lo que trabajamos son estómago, intestinos, hígado y riñones. Y en nuestro ombliguito, estos 4 deditos lo hacemos. Lo presionamos. Después de que lo presionamos, empezamos. Después de que ya lo presionamos aquí en el ombliguito, lo empezamos a sacar. Lo generamos la energía ahí. ¿Y esto qué tiene que ver? Es una sanación. Es una limpieza energética. A veces decimos, todas las tristezas, las preocupaciones, es que todos están aquí en el corazón. No, lo sentimos aquí. Aquí está nuestro huesito del esterno, ¿sale? Presionamos, oh, oh, qué rico. Damos vueltas hacia afuera, nuevamente entra ahí y empezamos a sacar. ¿Por qué a través de nuestro ombligo? Porque es un portal, porque es un cuello, un punto energético. Hermanito, ya oye Katzin, lo escuchamos. Sí, perdón, Temasteni. Perdón, Temasteni. ¿Cómo se dice? Porque no lo apunté bien. Lo que acaba de mencionar, el nombre. Aquí, Yol ¿Yol? Ishko, Yol Lishko. Si gustan, le escribo aquí en el chat, hermanito. Ah, ok.
Ajá, Yolish, Yo, yo, Yol, Yolisco, Yol, el rostro Yolishko. Ah, ajá. del corazón o de la vida. Ahí está en El el chat, hermanitos, para los tema, que Tlazocamati, perdón por puedan. interrumpir. Sí, hermanitos, no, no se preocupe. Hermanitos, por favor, háganlo. Esto funciona para personas. Es un tipo de masaje, es un tipo de sanación, justamente con Sholot. Por eso quise el día de hoy presentarles a Sholot. Aquí está. En su pecho tiene la medicinita. Dice que la medicinita está aquí, en el rostro. ¿Esto para qué nos sirve? Para sanar, sanarnos. Fíjense, a veces queremos sanar a otros y nosotros no nos hemos podido sanar. Porque en el ombliguito empezamos, se van a imaginar, claro, primero se van a imaginar, pero de hecho, si uno tiene desarrollada esta visión, por eso es la concentración, vas a ver como un alito de humo, un hilito de humo, lo sacas, lo generas, lo tiras. ¿A dónde? A la tierra, al agua, al fueguito. Y si esa energía está muy cargada de vibración negativa, en el fueguito hace como si tirara uno pólvora. ¿Por qué? Es la limpieza, ¿no? Bien, no sé si alguien habría levantado la mano, disculpen, Sí, hermanitos. Temazcali. Buenas noches. Hermanito, bienvenido, claro, lo escuchamos, hermanito. Adelante, adelante. Este, acerca de la región del ombligo, ¿es Xicot, ombligo en náhuatl? Sería Shikli. Chicle. Mire, Ujú. yo sí, se alcanza a ver la portada de este libro, hermanito. Ujú. Sí. Dice el jara, el centro vital del hombre. Y el jara, en los japoneses, allá en China y en Japón, el jara es precisamente la zona del ombligo. Sí, este libro es muy interesante sobre lo que está usted comentando, ¿sí? Que es en la zona donde se guarda ahí la energía. Y a partir de lo que nos comenta, sanar las emociones negativas como el miedo, el odio, ¿sí? Pero esta práctica de limpieza energética me parece muy interesante lo que nos está usted compartiendo. Este autor de El Jara, el centro vital del hombre, que es el ombligo, es un autor alemán, pero que estuvo en Japón y estuvo en China y narra sus experiencias de sanación a partir de la limpieza en esa zona que usted nos comenta, la zona del ombligo. Por eso se los quise compartir. Ya en su momento le mando el título y el nombre del autor para que los hermanitos que se interesen puedan profundizar en lo que nos está usted compartiendo. Gracias. Caso Kamati no Iknitzin. Muchas gracias, hermanito José. De hecho, son como, lo que me han enseñado son como 15 ejercicios en el ombligo, en el corazón, en la parte de la espalda, en los omóplatos, a donde están nuestros huesitos, es donde se esconden las energías estas negativas, ¿no? Igual él le decía, frote sus manos y nuevamente, porque esta energía que se genera con nuestras manos libera nuestros ojos de esa energía que se ha contaminado. Imagínense todo el día viendo de aquí para allá. Y en el momento de hacer esto, lo que yo he hecho a veces, empiezo a generar la energía y lo que hago es que toda esa energía negativa que ha contaminado mi visión, mi vista, es que se vaya, ¿no? Bueno, merece casi un curso de hablar sobre esto porque no es tan solo la energía, es expulsar todas esas energías
que no están contaminados. Créame que hay energías que vibran. Y dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pues contamina. ¿Sí? Hermanito Willing, Olin, Osomatli. Adelante, hermanito. Pues Walter Tomastiani, ¿sí me escucha? Hermanito, claro que sí. Gracias, gracias. Bienvenido, Tengo una bienvenido. pregunta. Ahorita que agrandeciste la imagen, se me notó a mí que tenía como una mano imprimida en la cara, Charlotte. Entonces quería saber, ¿es mano imprimida o es pintada a propósito? Es esto. Es una mano. Es un sello de los McQuilting. ¿Quiénes son los McQuilting? Los que se transforman. ¿Por qué McQuilly? Ma o Quilly. Y esta mano se transforma en mariposa. Pero también son 5 gusanitos. Son los 5 elementos. Fuego, aire, éter o nahual, tierra y agua. Todos estos son capaces de transformar. El sello de los McQuilting es, ¿no? Como en las otras prácticas, es esto, es esto. El simbolismo son ¿cómo les puedo yo decir? Son la comunicación, ¿no? No verbal. Y lo tiene él, Xolotl, me parece que también lo tiene Tonatiuh. Es importante todo eso ver. ¿Sí, hermanito? Tiene razón. Y chequen su ojito. No lo tiene puesto en su ojito. Está hacia afuera, ¿no? Vean su ojito. Está por fuera. Es un ojito estelar. ¿Qué simbolizaría? Tenemos que profundizar hacia la visión hacia adentro y concentrarnos en nuestros órganos internos. Les decía con este ejercicio que les explicaba, conectamos estómago, intestinos, conectamos hígado, conectamos con riñones. Ay, pero ¿qué tienen que ver eso? Sí, porque filtran, El limpian agua. el agua. Y no tan solo el agua, la energía. Es como nosotros. Si yo a todos ustedes, y yo intento hacerlo, darle, a ustedes yo les doy la importancia que merecen ustedes. Aquí, en este corazón, en esta mente. Yo sé que también ustedes a veces están ocupados y no puedo, o a veces también yo ando cuando ando en mi campaña de diputado, pues no puedo. No, pero siempre intento de darle su atención personalizada. Lo mismo pasa con nuestros órganos, ¿verdad? Si nosotros le damos la importancia, también nos podrán ayudar. Sí, nos podrán sanar. Sí, porque el primer paso es sanarnos a nosotros mismos. ¿Me entienden? ¿Y qué mejor que preparar nuestra propia medicina? El hermanito Yoyi Katzin me parece que compartió un curso sobre cómo preparar esos maceraciones, esos masajes. Son importantes. Al igual que otros hermanitos que nos comparten. Miren, esta es la medicinita, es un extracto. Bueno, todo eso es medicina. ¿Me entienden? Ahora, todo esto, hermanitos, yo deme la oportunidad de mañana grabar el video, ya que mañana yo no les daré clase, les va a dar la clase el hermanito José Gerardo, la segunda clase de náhuatl. Les voy a mandar el video cómo hacer nuestra protección. Aquí el hermanito Guillermo, retomé su fotografía. Aquí está, miren su manito. ¿Sí? Ahorita nos comparten sus experiencias. Es protección.
El color rojo es protección. Nos sirve para proteger, para sanar, para armonizar. Yo le puse 3 cuentitas, gracias a los hermanitos que me compartieron su jade. O sea, que tiene sus cuentitas. Si ustedes tienen uno con una cuentita, Creo que se pasmó, ¿verdad? Sí, se detuvo a lo mejor es su La, internet del maestro, sí. a lo mejor, sí. Hablando del curso, está en Telegram, cómo elaborar las plantas medicinales. Ahí dice curso de herbolaria básica y ahí está completo el video. Aprovechando ahorita que se fue tema, ahí está el video completo de cómo elaborar ¿cómo se llama? Eh, los, Ejercicios. ajá, perdón, se me fueron las cabras al monte. Saludos, Este, saludos, Cayo. tocallito. Tocallito. Sí, ahí está cómo elaborar los ungüentos, digo, ¿cómo se llama? Ah, las maceraciones. Maceraciones. Gracias, hermanito. Exactamente. Sí, Sí, gracias hermanita. por tu compartir. Y cualquier cosa, pues ya me dicen y lo hacemos juntos. Que sí. Hacemos una pequeña plática rápida y ya. Romero, albahaca, rudas, las que ustedes encuentren, las que ustedes consideren, no hay problema. Todas son medicinales. Disculpe, que se le fue la luz al Temastiani. Ups. Ups, esperemos que. No, pero creo que ya regresó, ¿no? Dice que se le fue a todo el pueblo. En la torre. Chequen el WhatsApp. A ver. Sí, me apagaron la luz, todo el pueblo, no tenemos luz, sí es cierto, híjole. Pues esperemos o Hermanito, ya oye, Yekatsin, mande. un favor, ¿me podría por favor compartir el enlace para Telegram? Porque ¿qué cree que no estoy? Bueno, cambié de número de teléfono y no estoy en Telegram ahorita y para recuperar esos videos que estaba comentando usted ahorita. Sí, hermanita, de hecho, ¿es nuevo número telefónico o es otro? Es un nuevo número telefónico. Ah, ok. Entonces ahorita comparto el enlace y Sí, ahorita muchas ya ya estoy abriendo Telegram, ahorita se lo comparto, permítanme. gracias, gracias. Sí, hermanita, ahorita lo compartimos y ahorita ya aparece en el grupo, ya nada más para que se una. Y ya lo estamos compartiendo. Sí, cualquier duda que tengan de las plantitas, pues ya saben. Este, de hecho, ahorita estoy grabando uno de que es esencia, una esencia florida que lleva las plantas más de romero, albahaca, ruda, canela. Lleva estafiat, estafiat no, esa es otra. Es de protección, como ustedes la quieran ustedes hacer con alcohol y ya ya la dejan macerar y ya le ponen su intención. Dice el hermanito que no tiene internet. Y hermanita, ya lo acabo de compartir, el link de Telegram en el grupo, ya para que usted sea una hermanita para ti. Sí, muchas gracias. Ajá. Dice que no tiene internet y yo creo que tenemos que posponer la clase, creo que por el momento, porque dice así que no tiene eh, Internet. internet.
Ajá, que no tiene internet, hermanitos. Dice, no, ese ya es el hermanito Alex. Sí, que dice que no hay internet, que ahora sí que, pues creo que tenemos que posponer la clase y a ver qué nos dice el tema Stanley para pues ahorita que devuelva la luz, o cómo ven, o aprovechando. Hermanito, ¿por Hermanito, qué antes de que se vayan las cabras no nos va explicando cómo iniciar a hacer una maceración? Bueno, Sí, es una, rapidito, claro, no se preocupen, claro que sí. es una Pueden buena conseguir sus plantas, sus plantas medicinales y pueden, para hacer una maceración pueden hacer, obviamente, hidroalcohólico, que es alcohol, vodka, ajá, o mezcal. Preferiblemente, si ustedes tienen mezcal, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es obviamente parte de Mellagüey y contiene sus esencias y propiedades medicinales. Hermanito Maclatli Guanse, ¿cómo estás? Creo que levantó la manita. sí, hermanito, ya, buenas noches, soy 11 agua a la orden. 11, Maclatli. Sí. Claro que sí, hermanita. Dígame. Una pregunta, hermanito, un poco de ver con la medicina que nos compartes. Y bueno, es como una pregunta. A mí me recomendaron tomar Diosera, es una plantita, pero me causó alergia, me cierra la garganta y no puedo respirar. Entonces, el doctor que me la recetó, pues me dijo, pues ya no la tome, pero como que todos esos beneficios pues quedaron así al aire. ¿Habrá otra plantita que pueda tomar que tenga más o menos los mismos efectos que la diosera? Bueno, para recetar nosotros o para dar dice que dice que más tiene unos minutos, por favor, que lo esperemos. Sí, dependiendo, los protocolos común en sí, o como parte de lo que hemos aprendido en el transcurso del tiempo, no es tan fácil recetarte algo sin saber cuál es el tipo de padecimiento y el protocolo, porque de ahí, pues ya, esa parte hay que ver qué es lo que causó y el por qué lo causó y cuánto tiempo tienes con la afección o con la parte, digamos, esa parte. Y obviamente, dependiendo de la planta, hay variantes y de ahí sacamos el diagnóstico y el tratamiento. Puede durar que sea 21 días, 30 días, inclusivemente hasta algunos 4, 5, 6 meses, hasta un año inclusivemente. Las plantas medicinales contienen esta parte digestiva y lo más recomendable es hacer microdosis. Las microdosis van directamente al hipotálamo y el sistema nervioso central y obviamente ya no hacen el proceso digestivo y obviamente ya del proceso digestivo van al nervioso, a la parte central. Entonces, eso es lo más recomendable. La parte de las maceraciones, respondiendo a su pregunta, hermanita Maclati Guanse, y parte de las plantas medicinales, ya llegó. Creo que es el Ok, anfitrión. Sí, ya gracias, llegó. hermanito Yao. Gracias, Ya. hermanito Yao. Luego Sí, lo busco hermanita. en el chat. Sí, lo Sí, busco. sí, sí. Gracias, Sí, hermanito. hermanita. No, al contrario. Aquí ya me estaban diciendo cómo Temastiani, cómo dar una maceración, pero ya lo seguimos y le doy la palabra antes de que se le vaya la luz. Luego nos apagan la luz. Dice, a ver si de veras. Pero bueno. Y sobre todo Xolotl. Sí, sí, hermanitos, entonces les decía yo, es interesante escucharlos a ustedes antes de que nos apaguen la luz, trabajar juntos con esto. ¿Por qué quise formar otro grupo? No es con otra intención, hermanitos. Recuerden que les envié la invitación. ¿Todavía se pueden integrar? Sí, todavía se pueden integrar para trabajar. ¿Por qué les explicaba el de la pulserita? Es necesario hacer esta protección. Sí, hermanitos, es necesario. Para protegernos, por eso les hablaba de limpiar nuestra energía, pero también para poder trabajar esta parte, esta trecena tan hermosa. Uno, la casita representa introspección. Al tener la introspección, al hacer la introspección,
al aplicar y ejecutar la introspección, tenemos que empezar desde adentro, ¿no? Por eso les decía, este ejercicio es parte de esa introspección. Utilicen alguna colonia, alguna maceración, inclusive me pasó una vez, oiga, utiliza agua de colonia, no tengo. Una colonia de 7 machos, no tengo, ¿no? Y le digo, ¿y qué tienes? Nada. Bueno, tu saliva, no vayas a decir que no tienes saliva. Bueno, con saliva. Trabaja, pero hazlo hoy. Hoy, el día de hoy, hazlo. Lo puede hacer con crema, Nivea, no para hacerle promoción, ¿no? O con cualquier otra cremita, hágalo. ¿Sabe? Cuando es una energía muy negativa, le llamamos nosotros una energía caliente con aceite de coco. El aceite de coco, yo me acuerdo muy bien que mi mamá con eso nos curaba, sanaba. Es que hago muchos corajes, mamá, no te preocupes. A ver, trae mi aceite de coco y ahora con fuerza. Es que me duele, sí, porque ahí está atorado eso. Necesitas liberarlo. Pongo mi poposh come y ahora estoy haciendo introspección. Debo de tomar conciencia, como me dice Quetzalcóatl. Toma tu atado de objetivos. ¿Se acuerdan que en la veintena de Quecholi hicimos nuestras flechitas el año pasado? El año Tecpach. Hicimos, ¿no? En esa veintena. Es lo que nos dice aquí. ¿Cuáles son tus objetivos prioritarios? Hace ratito les decía, jerarquízalos. Pues es que, sí, cuando tienes un montón de objetivos y es que voy a hacer eso, no puedes avanzar. Es como decía en algún libro, si no conoces al enemigo que vas a atacar, pues vas a tirar flechazos por donde sea a ver quién le toca. Pero si sabes por dónde empezar, diriges tu flecha hacia dónde quieres ir. ¿Y qué esta fertilización? Esta es la parte de la fertilidad. Fertiliza, trabaja para que vayas a crear un eltilisli, una verdad. Este personaje que vemos aquí trabaja con lo florido, con el número 3, ¿sí? Y enfrente está la cuentita de Jade. Este es el Jade, este somos nosotros. Esa es la cuentita de Jade. Esto nos recuerda. Si no es de Jade de obsidiana, no importa, tú utilízalo. Esto te va a recordar. Eres valioso. Eres un ser que tiene poder, que tiene historia, que tiene raíces. El jade es un mineral comprimido, antiquísimo. Y al ser antiquísimo, tiene mucha sabiduría. Recuerden la palabra huehue. Huehue, anciano, sabio, poderoso. ¿Eso es lo que somos? Claro. Es que me han dicho que yo me voy a ir al infierno. Ah, sí, pues, pero ya quítate eso. Ya. Recuerda que con eso te controlan. Si no pones tu diezmo, si no vas a pagar allá a la iglesia, te vas a ir al infierno. Pero para que vayas al cielo, ya vete pagando por cuotas ese terreno allá en el cielo. Porque en el cielo solo van los españoles, polines, y los demás al infierno. Dice, pues mejor me voy al infierno, porque ahí no hay españoles, no me van a maltratar, ¿no? Pero bueno, entonces vean, es una ofrenda de ceremonias, claro que sí, este es un ocotito. El ocote representa ceremonias. ¿Por qué ceremonias? ¿Con qué encendemos el fueguito? Con ocote. Y ese fueguito, esa ceremonia, ¿para qué nos va a servir? Para generar un conocimiento que va a ser nuestro en el tilismo. Les decía, si no lo practicamos, pues no podremos entenderlo. Vean,
Esta puntita, esta cuentita se le llama Neltiliste, la verdad. O sea, lo que tú viviste es tu verdad. Hay una cuenta de Malina Lichekin. Es medicina. Es medicina transmutar. Es medicina hacer introspección. Es medicina hacer esto. ¿No? Es medicina. Todo aquello que no nos ayuda, pues hay que tirarlo. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer, hermanitos. Ceremonia y lugar de realización en la ensoñación Nahual Xochponcaliscayo, el florecimiento del Nahual. Vamos a hacer nuestra pulserita, independientemente de lo que les diga ahorita, de todas maneras yo voy a grabar un videíto, que también cuando fuimos al Calpuli, Huitzilin y Payayecal grabamos un videíto, ¿no? Pero lo voy a grabar especialmente para ustedes. Doy 13 vueltas, ¿tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doy 13 vueltas. Corto el cordoncito. Son 13. Ahora lo desenredo nuevamente. Ya conté los 13. Después de que ya lo desenredé, ahora alisto mi cuentita de jade. Sipak, de Huatzino Huaytastito Nakatecutito Nakasiwa, que usted, mi gran señor, energía masculina y energía femenina. Permíteme, aunque yo sea tu hijo. Y el de Yeyeca, y el de Cali, y el de Cuetzpali, y el de Coa, y el de Miquisli. Alto ahí. El de Mazar. En el de Mazar, ahora sí, meto esta cuentita. En el círculo número 3, 7. ¿Por qué en el 7 y por qué no en el 1? Bueno, somos Tlalocantecutli, el señor fertilizador. Somos la bisagra. Ya, metí las cuentitas, 1, 2. Ahora viene Toshli, Al, Itzcuintli, Osomachtli, Malinali y Acar. Ya lo hice. Bueno, ahora agarro otra vez mi mismo hilito, hago 1, 2, 3, hasta llegar a 13. Estos otros 13 me van a servir para empezar a tejer, o sea, irlo metiendo, irlo amarrando, irlo tejiendo todo esto y hasta que logremos hacer nuestra pulserita como es. Este está rezadito, está empoderado. ¿Y cuánto tiempo lo voy a aportar, maestro? Por eso, cuando trabajemos estos 13 días. ¿Me entienden? Todo esto es importante. No lo obviemos, hermanitos, por favor. No lo obviemos. ¿Por qué? Porque nos va a proteger. Es una pulserita tan sencillo que parece. ¿Y en qué mano? En la mano izquierda, porque estamos trabajando el nahualito. ¿Sí? Dice, 13 vueltas en la muñeca de la mano, más 13 vueltas para tejer. Son 26 vueltas, son 2 trecentos. Por cada vuelta una plegaria de los Tonaltin, ¿qué le decía? Yo los voy a grabar. Tonacatecutli, Quetzalcóatl, Tepeyolotli, son los protectores, ¿eh? Tepeyolotli, Huehuescoyot, Chalchihuitlicue, ¿sí? Y así sucesivamente, con los Tonaltin. A todos ellos les voy a pedir protección y unión para que me protejan a mí, para que nos protejamos nosotros. Aquí el hermanito, vean, ya hizo su pulserita. Aquí tiene su cuentita de jade. ¿Lo puedo hacer con una cuenta enorme? Yo les sugeriría una cuentita pequeña, que no sea tan, no, despampanante la cuentita, no, es algo discreto, algo discreto. La pulsera es un protector y armonizador. Esto nos armoniza, armoniza nuestra energía. Ojo, armoniza esa energía que, híjole, no me salió, tengo miedo, no me salió el ejercicio, siento una desesperación. Recuerden que estamos protegidos. Una cuenta de jade que representa nuestra energía, o sea, nosotros, hermanitos, nosotros somos una energía sagrada. Para los que
Para los que gusten hacer el ejercicio de la ensoñación que el día martes, después de la clase, les voy a explicar, por favor, ya debemos de tener nuestra pulserita. Maestro, y si no encuentro un hilito rojo que sea de fibra de algodón, bueno, un hilito rojo que tú consigas. Recuerda que el poder que tú le das con tu hijillo, con tu pensamiento, con tu sentimiento, con tu tonal y tu nahual, tú eres el que le da poder. ¿Mm? Es lo que tú, a los que les hablas, que te van a apoyar. Y me decía el abuelito Sewa, oiga, pero pues nada más llegó a 13. Ajá, así es. ¿Y los otros 13 qué? Los otros 13 que faltarían, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiawit y Xochitl, eso los vas a desarrollar. ¿Cómo? Ocelot con la observación, con el análisis. El águila con el arrojo de actuar. Coscacuautli, procesar lo que no te resulta. Tec, Olin, tienes que estar en movimiento. Tecpat, corta con todo aquel que no te permite trabajar. Acuérdense que una de las herramientas es el cuchillito de obsidiana o cuchillito de pedernal, ¿no? Kiawil, fertiliza tu mente y tu ser y tu nahuatl. Xochitl, florece, ¿no? Los otros 7, perdón, los otros que faltaron, ¿por qué no están, maestro? Porque son acciones que tienes que realizar. No es que los obviemos, no. Esas son acciones que tenemos que realizar. Recuerden que el tonalito de Ocelo dentro de la casita está el tecolotito, retándonos. ¿Te atreves a autoobservarte, a evaluarte a ti mismo? Es muy fácil, mira cómo viene vestido, mira. Pero a que tú te autoevalúes, atrévete. Claro que no es para causarnos daño, no. Es para hacer una conciencia que debemos de hacer, ¿no? Es lo que representa la energía del jade. ¿En qué lugar lo vamos a hacer? Primero, aquí varios de los hermanitos ya han venido y los invito cuando gusten. Aquí está su humilde casa para, vamos a comer guajolote, se los prometo. ¿No? En este ahuehuetito, hermanitos, va a ser la reunión. Ustedes ya lo conocen algunos, y si no, en la ensoñación, esta es la fotografía. Aquí nos vamos a reunir con los 3 abuelitos, ¿sí? Para finalizar este ejercicio que termina en Miquisli, vamos a llevar la ofrenda en esta cuevita, ¿sí? Para agradecer a Tepeyolo, para agradecer a Mictlantecu, en esta parte. Recuerden que las cuevas son portales hacia el Mictlampa, no hacia el infierno, no, hacia el Mictlampa, ¿sí? Y bueno, hermanitos, ese es todo lo que yo les quería compartir. El día martes les voy a decir qué tienen que hacer. Uno de ellos ya les acabo de decir, practíquenlo. Limpieza energética. Saquen ese hilito para el día martes, en la noche. Voy a darles instrucciones, sí, muy sencillas. A las 4 de la mañana nos vemos en el ahuehuetito. Cada uno de nosotros va a grabar un audio. Nejo no toca, Seo Celo. Ya reconocen mi voz. ¿Por qué? Porque es un viaje nahuali. Puede que no vean a este rostro, este cuerpo, puedan escuchar mi voz, que yo les voy a responder. Por eso vamos a hacer nuestra pulserita para que vayamos protegidos. Y no se les olvide sus protecciones, ¿no? Ajo,
el polvito que les decía, el polvito mágico. Tiren alrededor donde van a dejar su cuerpo porque su energía es el que va a salir. Su cuerpo físico y va a quedar. ¿Sí? ¿Se acuerdan del polvito? Bueno, hermanito Maslakli Wanye Yeyekat y enseguida el hermanito Yao Yeyekat. Los escuchamos. Tlapoyahualtli, Temastiani, Guanmaniwan. Solo la referencia del ejercicio de la ensoñación. ¿Tenemos que nombrar los abuelitos que van a ayudarnos o cómo va a trabajar con eso? Ya que no sé si no he puesto atención, pero no he visto que haya puesto sus nombres o si se van a utilizar o no. Yo les enviaré su nombre. Les enviaré una fotografía y les enviaré su nahual, porque ellos no se presentarían físicamente también. Lo haríamos de forma onírica, en la insoniación, ¿entienden? Son ejercicios muy hermosos, interesantes. Sí, sí, hermanito. Muy bien, Temastiani, le agradezco. Ya tendríamos que tener también ya nuestro nahual con el cual vamos a trabajar, ¿verdad? Así es, hermanito. Ya. Oh, Acuérdense que fue una de las tareas, decíamos, mi animalito de poder o mi nahualito. Lo voy a ensoñar. Y yo sé que algún hermanito puede decir, pues todavía no lo he encontrado. Bueno, no te preocupes, retoma algo de tu tonal o del regente o protector de tu señor de la noche. Ese ocúpalo por ahorita. Ya llegará, ya llegará. ¿Sí, En, hermanita? en este caso, cuando ensueña uno diferentes animalitos de poder, o en este caso yo ensoñé, en mi primer sueño ensoñé a Zipatli y luego ensoñé a un oso, bueno, varios osos, pero fueron como eso. No sé si ahí tenga que retomar alguno o con los dos o qué sería recomendable. Usted puede retomar, y hay muchos hermanitos que al igual me decían, oiga, yo en soñé, encontré a muchos. Sí, pero ¿con cuál te gustaría trabajar? ¿Sí? Recuerdan, a Tezcatlipoca tiene 20 Ujú. y escogeríamos uno para empezar. Yo sé que va a haber un nivel que digan, no, pues ahora escojo con esto, ahora trabajo con este animalito, ahora lo encargo. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío. Porque yo jamás les voy a decir, solamente con uno más, no. Entonces, expándanse, expandan todo ese poder. ¿Mm? Ustedes son maestros, porque cuando te dicen es que eres seguidor o es que eres alumno, te bloquea. Entonces, que como yo no soy maestro, no es que tú eres maestro. Es que usted nos guía, claro, poco a poquito. Ustedes tienen un camino amplio. ¿Sí, hermanito? Muy bien, Temastiani, le agradezco, Tlazo Kamati. Tlazocama Tenegnetzi. Hermanito Yao, lo escuchamos. Los tocamos temas, Jenny, claro que sí. Y gracias por nuevamente estar. Mi pregunta es, obviamente, ahí exactamente en la gráfica. Usted menciona las 13 vueltas de la muñeca de la mano izquierda, ¿ok? Esas son las primeras vueltas que hay que hacer obviamente, para empezar. Después son otras 13 más para empezar a tejer. Ujú. Son 26 en Pues, total. así es. Ah, ok. Sí, porque no le había yo entendido más o menos. Entonces, son 13 primeras y después otras 13, pero de las primeras 13 se va poniendo las tres cuentas correspondientes hasta llegar a masa. No. Mm. Primero no. Es primero a Zipacli, después masa. Primero, no se pone la cuenta. En el de Zipacti nada Ah, más se da la ya. vuelta el hilito. Ajá. Yeyekat, Kahli, Cuetzpali. Cuespali, Ajá. Coa, Miquisli, y ahora sí, en el de Ahí, Mazat, ya ahí se provincializamos, pone, ahí ya se pone la cuenta, la primera. porque somos nosotros.
Sí, Somos Gema. el número 7. Y estamos intencionando que seamos como ese venadito perceptivo, intuitivo, ágil, ¿no? Y en la segunda, entre la segunda y la tercia, entre la segunda ya serían el otro tonal, ¿o cómo? Son los 13 tonales. Ah, ya. Ah, ok, ok, ok. 13 Sí, sí, sí. tonales desde Zipacti, Ejekas, Sí, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquistli, Mazat, Tochli, Atl, ah, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acatl. ahí ¿No ponemos la más? segunda cuenta. No, ya no. En acá. Si queremos trabajar las 3 cuentas, debe ser en la misma, en el de Ah, en la Mazat, misma. en la Ok. misma. Ah, No tiene perfecto. por qué ser otro lado, ¿no? Solamente en la energía de masa. Bueno, el tonal Así y de es, masa. Ok, así es. sí, porque somos la concepción de parte de todo. Ok, sí, porque ya de ahí estaríamos manejando otra que no correspondería. Sí, claro, por supuesto. Ahora, estos son, es de protección. Viene la otra parte, que sería, no quisiera confundirles. De esos 13, ¿cuál quiero trabajar? Ah, yo quiero trabajar con Squintly. Bueno, pones tu cuentita de Jade en el de Squintly, pero ese sería en la siguiente trecena, en la trecena de masa. Max, de masa. Ujú, Porque después de Ocelot, sigue la trecena de de masa. masa. Ujú, Pero la primero parte de tienes que la. aprender a proteger. Ok, ¿Sí? perfecto, tema, Teni. Quema, ¿Sí, hermanito? Tlazocamati. Ya está aclarada mi duda, Tlazocamati. Perfecto. Hermanita Patti, ¿la escuchamos? Bienvenida. Tlazocamati Temacheni. Yo tengo una cuestión, una pregunta que hacerle con respecto a la ceremonia de los ejercicios nahuálicos que se llevó a cabo la semana pasada, o el fin de semana pasado en el Calpulli del abuelo Nahuizipactli. En algún momento de la ceremonia, usted dijo, cierren los ojos, empoderen a su nahual y vean quién es su nahual. Mi pregunta es, bueno, yo vi agua, yo solo vi agua. Y en otro momento, cuando usted dijo su animal de poder, en algún momento de la ceremonia que visualizamos el animal de poder, vi un coyote grande, de mi tamaño, que caminó hacia mí y se sentó de mi lado izquierdo. Entonces, pues mi pregunta es, bueno, lo del coyote lo entiendo, pero ¿qué significa que cuando yo llamé a mi nahual o visualicé a mi nahual, lo único que vi fue agua? ¿Solo las energías nahuálicas solo son animales o también es el agua? Ujú. Puede ser cualquier elemento, pero esos ejercicios que hicimos en ese lugar son los ejercicios que vamos a ver en esta semana que viene, que sería el martes. Fueron 5 ejercicios. Los primeros 2 ejercicios los vamos a ver el día martes, que sería el de Miquisli y Masa. El viernes veríamos el de Toshli, Ad y Squintly, ¿no? Recuerde que el Iscuintli vamos a necesitar una cuerdita que es de ishle, de fibra de maguey, para atárnoslos justamente a la altura de nuestro ombligo y conectarlo con nuestro poder, empoderar, ¿no? Sí, sí, es que en estos ejercicios de la próxima semana, justamente vamos a hablar de eso, estar en busca de nuestro náhuatl. Por eso es en estos ejercicios, dijimos, busquen su animalito de poder, para que en el siguiente ejercicio ya estemos aplicando este conocimiento. ¿Sí? Bueno,
Sebastián, Y, sí, hermanito. cuando hice la práctica para buscar al Nahual, tengo el lugar donde pongo mis dos velitas todas las noches. Y obviamente, pues se van derritiendo y a veces queda cera ahí en el suelo, ¿no? Y generalmente tardo como hora y media hasta que se consumen las velitas, ¿no? Ujú. Y para trabajar la introspección y el punto luminoso, centrarme cuando cierro los ojos en el punto luminoso, ¿no? Esta noche que empecé a buscar mi nahual y empecé solicitando permiso y protección cuando inicio inclusive intenciono las velitas y ya encendidas me pongo en la frente, la bajo al ombligo, en el hombro izquierdo, en el hombro derecho y la pongo en el centro de mi corazón, ¿sí? Y ya me siento a hacer mi práctica. Oh, tengo ahí unas ollitas, la que usted me regaló allá en Atlamajacingo, esa ollita y los dos. Usted percibió, cuando repartió las ollitas, percibió que ya me había dado usted unos jarritos nada más, y entonces percibió que yo estaba descontento, ¿no? Porque hay que ser también sincero, hay que sincerarse. Y agarró una jarrita, una ollita más grande y más bonita, que estaba ahí en su librero. ¿Sí recuerda? Y Sí, me dio esa jarrita. ¿Sí? Y digo, al último, pues me fue mejor porque es una jarrita muy bonita. Que me decía usted que a veces bajan los abuelitos de allá donde hacen los jarros ahí, eh, y después les doy una monedita y ellos me van pagando como orfebres que son, ¿no? Bueno, yo pensé que iba a hacer rápido el trabajo, que se iban a consumir mis dos velitas en esa noche, que empecé mi búsqueda de mi nahual, que se iban a consumir en el tiempo de hora y media, ¿no? Porque yo no me puedo parar si no se consume la vela, porque no puedo abandonar al abuelo, al ujú. abuelito Jueguito. Pero cuando veo, ya pasaron 2 horas y las velas no se consumen. Ya pasó otra hora y las velas iban, y yo ya tenía sueño, ya eran como las 1 de la mañana o 2 de la mañana, pero yo no puedo abandonar el fuego, voy a permanecer hasta que se consuman las velas, hasta que, eh, bueno, para no hacerla larga, el, eh, se fue consumiendo la vela, pero la flama no se apagaba porque empezó a consumir la cera que ya estaba derretida de las otras velas. Y dije, no, pues no creo que me quede yo aquí todo el tiempo que se consuma toda la cera anteriormente derretida. La flama no se apagaba, ¿no? Y empezó a tener una tonalidad azul. Inclusive le tomé foto y la envié ya al grupo, porque está mi lámpara que tengo todo el tiempo prendida, ¿sí? Está un poco más arriba y cuando trabajo con las velitas, el fuego queda un poco más abajo. Y entonces me llamó la atención que empezó a tornarse a un azul turquesa, precioso, ¿no? Digo, órale, y tomé una foto y la envié al grupo, viendo la flama de la lámpara roja y el fuego azul donde estaba consumiéndose la cera. Bueno, con toda honestidad, eran las 6 de la mañana y no se terminaba de consumir la cera. Digo, oye, es un reto que yo me estoy enfrentando, o te quedas o me voy ya a descansar, ¿no? Me dormí un poquito y dije, oye, ¿y el fuego? ¿Queda prendido? Y seguía prendido. Bueno, termino con esto. Ya iba a amanecer, ya iba a salir el sol y también agarré dos velitas y las intencioné para ver el primer destello del sol, ¿sí? Y las prendí y con el fuego de las velas yo lo pongo enfrente del primer destello de sol para que ese destello cargue
el fuego con que estoy recibiendo yo este primer destello. Bueno, en el momento que terminé de captar el destello del sol, el primer destello del sol, en ese momento se apagó la flama que estaba toda la noche encendida. Entonces, coincidencias, mensajes, hay que saberlos interpretar, hay que saberlos leer. Lo satisfactorio de la experiencia que me tiene, que no me fui a dormir. O sea, me amanezca, sea la hora que sea, yo no me paro de aquí a bueno. Yo te quiero honrar con mi presencia, porque me estás dando un mensaje. Entonces, el color fue azul, azul, turquesa, azul. Digo, tú eres Xiuhtecutli, tú estás aquí, Xiuhtecutli. ¿Sí? El centrador, como nos ha platicado, el centrador. ¿Sí? Y tengo esa emoción en la búsqueda de mi Nahual, tengo esa emoción de esta experiencia, de cómo inició el proceso, ¿no? Socamati, sí, si ustedes ven la imagen de Yowali y Tonali, lo que usted hizo, ahí está, en la trecena. Miren, aquí está. Yowali, Tonali, Nahual y Tonal. Usted ya se adelantó con el ejercicio. Es este que está aquí, mire. Esa es la conexión. Xiuhtecutli justamente es el que divide esto. Nosotros le llamamos velación, que es la búsqueda que usted dice. El fueguito que le daba el azulito le decía, céntrate y sabes tú que el abuelo fuego te va a seguir apoyando. Ya inició la ceremonia usted, hermanito. El siguiente paso. Ese mismo que acaba de hablar usted de Suneltilistli, conviértalo en esa búsqueda. Si se pudiera el día martes. No. Cosas que uno no los cree hasta que los vive. Imagínense, yo esas velitas me tardan 1 hora, si por mucho con 20 minutitos. Sí. Como usted dice, no los puedo dejar. Que termine y hay algo que usted puede hacer. Si los pone en un plato, en un recipiente, después de que se derritan, vean la forma que hace esa cera de la velita. Ahí también está la visión. Ahí está la observación. ¿Qué formas toma? ¿De qué animalito? De una forma, sí tiene. Sí. Por eso estos ejercicios con Tonatiuh es eso, potencializar la visión, la concentración, la intuición y la percepción a través de las imágenes. Sí. Termino compartiendo mi sentir. Una parte de mí me decía, ya vete a dormir, acuéstate, que se apague a la hora que se quiera apagar, ¿no? Ya son las 3 de la mañana, ya son las 4 de la mañana, ya vete a dormir. Y decía, pues sí, ya me voy a dormir, pero no podía irme, porque sentía yo que estaba yo faltando al respeto a la presencia del abuelo fuego, ¿no? Y siempre he tenido una devoción al poder del abuelo, ¿no? Yo estuve con los Huirrárica, en varias ceremonias de peyote, y siempre se me ha dado el trabajo de conexión con el fuego. Entonces, por eso digo, no te puedo dejar, no te puedo dejar, y si amanece, pues que amanezca, hasta que te consumas, aquí voy a estar. Y fue una gran emoción, ¿no? Que observé que cuando salió el primer destello del sol y estaba yo recibiendo el primer destello, en ese momento se fue, se apagó, se terminó la flama. Y eso me emociona mucho. Ese es mi utilísimo, ¿eh?
Tlazocamati, Nogritzi, Tashlawi, muchas gracias por ese compartir, porque realmente son experiencias únicas que podemos vivirlas, ¿no? Pero sobre todo, entenderlo. A veces yo sí les quiero sugerir, no con esto quiere decir que ya ni me pregunten, no, 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 no. Es parte de que si ustedes gustan compartírmelo, yo con gusto les doy mi mensaje, mi interpretación. Pero también está lo otro. Como decía el hermanito, hay algo que me decía y siento esa emoción. Háganse caso también ustedes. Es por ello que les digo también, ustedes son maestros, son quienes también pueden interpretar y encontrar el mensaje porque justamente ustedes saben qué es lo que buscan. ¿Me entienden? Saben lo que están buscando. Bien, Tlazocamati Negnitsin José. Hermanito Somatli, lo escuchamos. Creo que había levantado la mano. Sí, temas tienen. Era una pregunta que tenía sobre la práctica que le hablaban en meeting, José. Y es bueno tener una hoja de papel y una pluma o lápiz para poder apuntar lo que vemos o tenemos que usar la memoria. Es interesante, hermanito, lo que usted dice. Claro, hay que anotarlo. ¿Saben? Hay una estrategia que a nosotros nos enseñaron cuando iniciamos en esto. Dice el abuelito, ustedes son letrados. Entonces se refiere que sabemos escribir, ¿no? Ustedes son letrados, escríbanlo. Y hasta pueden hacer un libro de eso, ¿no? ¿Por qué creen? Todos los libros es en el tilisle de alguien. Es la experiencia, es la verdad de alguien. Un libro de poemas, bueno, pues ese es mi sentir, ese es muy mi sentir igual y te vibra también, sí, pero no es lo mismo que tú lo sientas, que tú lo vivas. Yo siempre les he dicho, les puedo platicar, wow, esto es así, así. Sí, me emociono yo también, pero díganme ustedes, ¿ustedes también lo pueden hacer? Claro que sí. Sí, hermanito Nemo, ojalá y lo puedan realizar y adelante, adelante, hermanitos. Tlazocamati, Tomasin. ¿Qué hermano Grinchen? Hermanita Patti, ¿la escuchamos? Sí, gracias, Temacheni. ¿Puedo compartir mi Ineltilistli de los ejercicios que llevo realizados, Temacheni? Adelante, hermanita, la escuchamos. Sí, Ese es el espacio. he hecho 3 ejercicios de los que nos ha dicho que hagamos. En el primero, que fue el de la concentración, de distraer los ojitos y ubicar el sol, estaba tenuemente nublado, una nubecita muy, 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 muy suave delante del sol. Fue una experiencia muy bonita porque vi un sol azul claro y un sol azul oscuro. El sol azul oscuro se ponía frente al sol azul claro y se veía como si fuera un eclipse. Y luego se pasaba para atrás y se pasaba para el frente y para atrás y finalmente quedó atrás. Ese día le dije a mi niña que me acompañara y cuando volteé a verla para ver si yo podía ver su aura, vi su aura de color violeta intenso. Salía, la luz violeta salía como de 1 metro alrededor del cuerpo de mi hija. Y en el centro de su cuerpo salía una luz dorada, brillante. Y me emocionó haber podido ver el aura de mi niña porque en una clase pasada, en un curso que dio el maestro Yao Yekatsin, nos enseñaba cómo poder ver el aura, también lo recuerdo. Y yo comenté en esa ocasión que cuando yo era niña yo podía ver el aura de las personas. No me espantaba, me parecía algo
espectacular poder ver los colores de las personas, pero después con el tiempo, pues mis papis escogieron una religión y quedó bien sellado mi tercer ojo porque ya no pude, ya no podía yo ver el aura de las personas y con ese ejercicio pude, me emocionó mucho. Luego, el segundo ejercicio lo hice 2 veces, lo hice en la mañana a las 8 de la mañana y luego en la tarde a las 6 de la tarde, con el sol de la tarde. En ese ejercicio, a las 8 de la mañana, vi que fue el de con el rombo, centrarme en el sol. Sentí muy bonito ese en el tilistle que tengo, porque vi 5 energías danzando alrededor del sol, tomados de las manos como si fueran niños. Luego en la tarde, cuando lo volví a hacer, vi un quetzal con las plumas de la cola largas, 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 detrás del sol como si lo estuviera protegiendo. Y volteé a ver a mi hija para ver su aura, para identificar su aura. Ese día igual ella me acompañó y en esa ocasión su aura era una tonalidad de azul, como azul rey, brillante igual, más tenue que cuando fue violeta intenso. En el tercer ejercicio lo hice hoy, en la mañana, a las 7 de la mañana, como 7:30 de la mañana, que fue con la sombra. Imaginar, empoderar un animalito, un agualito que quisiéramos, como usted nos dijo. Bueno, lo primero que me nació empoderar fue hacer un corazón con mis manos y lo vi en la sombra, en mi sombra, y aunque no es un nahual, bueno, yo para mí dije, yo quiero ser amor y que todo lo que yo haga nazca del amor, sea por amor hacia mí, hacia mis semejantes, para mi mayor bien y el de los que me rodean. Después de eso, hice con mis manos como así, y entonces en la sombra se veía como las orejas del coyotito, y vi la cara del coyotito, y fue algo también muy, muy emocionante y muy, muy lindo, y quise que fuera el coyote porque ya en la ceremonia yo había visto un coyote. No sé si porque traigo los colmillitos, bueno, mi amuleto, mi protección, son unos colmillitos de coyotito. Ay, está atorado. Son unos colmillitos de coyotito, no sé si por eso fue que en la ceremonia vi yo un coyote, entonces hoy fue un coyotito, y luego del coyote vino a mí la intención de hacerlo con la lechuza. Extendí mis brazos, híjole, esa fue muy bonita porque me sentí lechuza, extendí mis manos, y a pesar de que fue el ejercicio a las 7:30 de la mañana, cuando llamé o traté de conectar con la lechuza, pedí pues la habilidad de conectar con el viento, de ser como la lechuza, que en silencio, o sea, el vuelo de la lechuza es muy difícil de escuchar. A pesar de que el ejercicio fue a las 7:30 de la mañana, sentí mi vuelo de noche. Y fue una sensación muy bonita porque sentí cómo conecté con la lechuza.
Entonces, no sé, bueno, como usted dice, en el Tezcatlipoca son 20 energías y puede uno, bueno, sabemos que las 20 energías nos componen y nos empoderan. Pero fue una sensación muy, muy mágica y muy bonita. Y un dato que se me pasó del segundo ejercicio, que después era con los ojos cerrados, y se ve qué imágenes veíamos. Cuando hice el ejercicio con los ojos cerrados, vi una cascada azul turquesa que fluía del sol, como si el chorro de agua saliera justo del sol, y alrededor del sol un lugar verde, 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 maravilloso, como si estuviéramos hablando de una parte de alguna selva. Eso es lo que pues he experimentado en mi Neltilistri con los ejercicios y pues me siento muy bien de estar haciendo los ejercicios que usted nos ha dicho, porque se siente cómo puede uno empoderar al nahual y es algo muy mágico y muy maravilloso y que nos ayuda muchísimo. Es lo que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias por permitirme compartirlo. Tlazocamati no ignitzin, le agradezco, honorable hermanita. Este apenas es un paso a la conexión realmente con Tonatiuh, ¿no? Los ejercicios que usted realizó, la visión que usted tuvo, apenas es un poquitito. Cuando alcanzamos a conectarnos con Tonatiuh, enfocarnos hacia este carricito que aparece Quetzalcóatl, que nos lo está mostrando, ahí están tus objetivos. ¿Qué quieres? ¿Qué intenciones? Y uno de los objetivos es traer a Quetzalcóatl que vive dentro de nosotros. ¿Y quién es Quetzalcóatl? La serpiente hermosa. Alguien que entiende lo espiritual y lo material y lo conecta y lo armoniza y sabe vivir en estos dos mundos. Comprende y entiende de que hay un momento de dudas, claro. Sí, tengo dudas, pero tendré que hacerlo para poder vivir en esa armonía. Es lo máximo que podemos vivir nosotros. ¿Cuál es? Vivir en Aquetzamani, en esa agua inamovible. Sí, lo que les decía hace ratito. Sí, tengo esta presión, tengo esto, lo otro, sí, lo sé, pero eso no me va a permitir, eso no me va a vencer a que yo pueda disfrutar de cada momento. Nadie tiene el poder de poder opacar nuestra vida. Allá de nosotros si queremos hacerlo. Por eso, en los siguientes ejercicios recuerdan que con 3 deditos, fuego, aire y éter. ¿Se acuerdan? Primero con una mano, ¿no? Empezamos a elevar la energía. Después con las 2 manos, hacemos esto. Esos son los ejercicios que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque recuerden lo que usted bien lo decía, nos cerraron el tercer ojo. Y este ejercicio lo que hacemos es abrir, expandir nuestra percepción. Y si lo unimos con nuestro propio poder, ¿cuál es? Nuestra salivita. Es sagrada. Sí, es sanadora. Lo que les decía, ¿no? Mis ojitos. ¿Por qué? Lo que estoy intencionando es, no permitiré que palabras, que alguien me quiera juzgar, que alguien me quiera debilitar a través de la escucha, ¿no? Así es que nadie más puede decidir por nosotros más que nosotros mismos. Muchas gracias, hermanita, por compartir su Neltilisli. Y no sé si hubiera algún otro hermanito, hermanita que quisiera compartir su Neltilisli, su verdad, porque justamente cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Y eso es
lo que nos puede llevar al siguiente proceso o al siguiente nivel como nosotros lo conocemos, ¿no? ¿Por qué me interesa mucho? Porque realmente si ustedes hacen las prácticas podrán entender el siguiente nivel que decía la hermanita. Bueno, ahora dice, empodérense de su animalito nahuálico, ya empiecen a seleccionarlo. Sí, porque ya en este ensueño ya hice un pre y después viene lo otro, ¿no? Muy bien. Hermanito Matlacliwan, se... Ah, Por favor, bu- hermanito. buenas noches, Buenas noches, hermanita. hermanitos. Pues compartir mi Nestilistli. Yo, la verdad es que inicié en los cursos con usted hace muy poquito. Y he empezado con el de pedidores de lluvia, entonces veo que estamos como en procesos diferentes, pero que sin embargo la experiencia de los hermanitos pues va enriqueciendo, ¿no? La de todos y es un compartir muy bonito. Yo con estos ejercicios que empezamos a hacer, bueno, yo le compartía que en el de ver el sol, pues sí pude ver incluso varios colores en el sol, el rosa, el lila, amarillo, pero veía ese circulito o ese halo negro. Cuando cerré los ojos en el rombo, yo vi ahí un venadito, pero un venadito muy claro, muy así como si fuera de los que pintan en el Amostli, así un venadito muy, muy claro. Y en el ensueño, y a lo mejor parecía hasta como guasa o burla, y luego yo a usted le conté o le platiqué la experiencia de que yo soñé una tostada de pulpo y no porque ese fuera mi animal de poder, sino por el significado que tuvo. Y lo que quiero compartirles a los hermanitos y a ustedes es esa parte que la verdad, pues a lo mejor mi proceso pues va, no sé, no podemos comparar, ¿no? Cada proceso es único y diferente, pero en mi caso, maestro, yo lo que he visto que en el ensueño se me han presentado situaciones, incluso en alguna ocasión en mi ensueño yo a usted lo vi yéndome o viniéndome a sanar con 2 tecolotitos. Y en esa ocasión que yo trataba, bueno, o me dormí con la intención de buscar mi animalito de poder, pues en realidad solucioné o atendí una situación de mi vida que me trajo mucha paz, que me trajo mucha tranquilidad, porque yo la sentí como si la hubiera vivido con esa persona, con esa situación, y que por eso para mí fue muy emblemático el haber visto ese alimento, ¿no? Por lo que implicó ese alimento como tal en ese compartir en el ensueño, y que a lo mejor en el plano físico no lo hice o no lo pude realizar, pero en el ensueño sí. Y entonces, como hemos ido avanzando en estos ejercicios, a mí en el ensueño es donde siento que se me están revelando muchas cosas, o sea, muchas cosas en cuanto al proceso de sanar. Y hace rato usted mencionaba en la clase que para sanar a otros o querer trabajar con otros hermanitos, pues primero hay que sanarse uno. Y creo que a mí lo que me ha demostrado esto es que he ido sanando de a poco, con la paciencia de usted y con la paciencia pues también de todos los hermanitos, pues he ido sanando muchos procesos y eso es algo que a mí me emociona mucho porque veo mi vida en retrospectiva y hasta hace un año estaba viviendo situaciones, la verdad, bien difíciles y no sabe cuánta paz me han traído estos ejercicios, este poder entrar a mi nahual, a mi oscuridad, verme como soy y poderme abrazar y aceptarme con esos procesos, maestro. De verdad, muchas gracias y muchas gracias, hermanitos, porque comparten tanto conocimiento, tantas cosas hermosas que eso me motiva a seguir insistiendo y sé que un día yo voy a lograr
ver esas cosas, poder apreciar lo que otros hermanitos ven, solo que tengo que darme tiempo y tengo que abrazarme en ese proceso. Pues es lo que les quería compartir y muchas gracias, Temastiani, por su paciencia y por su cariño con cada uno de nosotros. Gracias. Casokamati no ignitzim. Y sí, en verdad, cuando decimos, y canochi no yolo, todo lo que compartimos tratamos de que pues nos sirva, ¿no? Primero, como les decía, sanarnos, sanémonos a nosotros. Y no es, ¿cómo les puedo decir? Y es que no es como si lo estuviéramos viviendo, es que sí lo vivimos. Lo que les decía es vivir en este mundo, ahorita como estamos nosotros, pero hay otro mundo, no subalterno, hay otro mundo alterno. ¿Cuál es? El de Mictlán, en donde todo lo podemos hacer, volar, caminar sobre el agua, inclusive comunicarme telepáticamente. Sí es posible, pero ¿por qué no nos dicen eso? Ustedes saben a quienes no les conviene que nosotros nos empoderemos y que algún día nos rebelemos. A eso no les conviene. Ustedes ya saben quién, ¿no? Entonces, al momento de sanarnos, hermanitos, yo entiendo que esta parte del nahualismo, muchos lo han transgredido, yo le llamo transgredido, manipulado, mal informado, cuando dice, oh, es que son los que se transforman. Bueno, es parte se habla de un cambio, de una transformación, de vivir en esa aceptación que en la vida hay muerte, que en la luz hay oscuridad, que arriba, abajo, no está separado, está todo junto. Ahora tú decides, como en un gran buffet de restaurante, aquí está, esto es para ti. ¿Qué es lo que quieres? Tómalo y aprovéchalo, disfrútalo. Les decía yo, la vida es un helado de hielo. Lo consumes, se acaba. No lo consumes, se derrite y se acaba. Entonces, pues mejor lo consumo y que se acabe. De todas maneras se va a acabar y lo voy a disfrutar. Es el fin de la vida. Disfrutar, deleitar. Es que, es que tengo problemas. Sí, todos tenemos. Es que tengo que entregar mucho trabajo mañana. Sí, yo también. Pero lo que importa es ahorita. Es que me siento cansado y fue a ayudarle a un abuelito a sembrar. Sí, lo sé, pero ya vos tienes que cumplir. Tú dijiste que hoy vamos a platicar. Hermanito Somatli y enseguida el hermanito Yao, por favor. Quema, quema. Oh, disculpe. No, no se preocupe. Andaba hablando Aterrizando. con el micrófono apagado. Disculpe. Gracias por la oportunidad. Quería compartir la otra vez que le estaba platicando el ejercicio de la ardilla que me estaba aventando las orinas y le dije que pues me sentí mal y que pensaba que Tonatiu se enojó conmigo, que no le gustaba lo que estaba haciendo y pues lo que me dijo usted es de entender las enseñanzas porque eso también fue enseñanza y es de limpieza, ¿verdad? Entonces pues me puse a pensar. ¿Por qué, por qué me dio la enseñanza de limpieza? Entonces, bueno, no tenía la mente clara, no tenía el alma clara, no tenía la armonización que tenía de tener, no estaba conectado, armonizado. Entonces, ¿para qué quieres hacer esto? ¿Porque te aferras o porque quieres aprender algo, verdad? Entonces, para mí era de que yo quiero aprender algo, entonces me enseñó de que tú eres una persona que te gusta prepararte antes de ir a un lugar, entonces prepárate
cuando llegues aquí, llegas preparado. Y entonces, pues, me estoy preparando para recomplir los ejercicios, pero ahí la llevamos, Temestiani. Casocama Tinagnetsin, gracias por su compartir. Sí, les digo, cuando hagamos el ejercicio, centrémonos. Hoy lo disfrutaré 10, 5 minutitos. Es que tengo que llegar y mi jefe no me va a dejar entrenar. Entonces no lo hagas, hazlo cuando estés concentrado. Esto no es, esta semana ya hicimos los ejercicios, ya no los pueden hacer. No, es toda una vida, hermanito. Es toda una vida. Entre más lo practiques, mejor será tu percepción, tu armonización. Tienes que estar armonizado. Si es que ahorita estoy en una situación, no lo hagas el ejercicio. Resuelve todo eso y ahora sí. ¿No? La hermanita Matlacli Seat me dice que si hay un grupo más, le digo, les envié la invitación en el grupo, pero volveré a hacer la invitación en el grupo para que se agreguen al grupo del trabajo de la trecena. Y en ese grupo vamos a ir trabajando las trecenas, ¿verdad? ¿Quiénes pueden entrar? Los que quieran. Ustedes lo deciden. Yo no lo voy a decidir. Maestros, sí pues, pueden estar. Quiero aprender. Hagámoslo. Les decía yo pongo el 50%, ustedes el otro 50%. Yo por mucho que quiera, hermanito, por favor. Y si dicen, no, no lo hago. No funciona. Hermanito Yao, por favor, lo escuchamos. ¿Qué más, Tlazocamati, Temastiani? Y gracias nuevamente por la palabrita. Eh, Mi propio Minquilistli, como siempre, las cabras se van al monte. Prácticamente es para mí la parte dentro de lo que son los ejercicios, los he estado realizando, obviamente. Ya sabe que yo a veces no lo comparto, pero sí, obviamente, esa parte cuando ya hay que mostrar lo que realmente ya es y que lo he vivido, sí, ya es momento de compartir. Mientras uno tiene que trabajar y seguir trabajando para entenderlo. Si no lo entiendo, lo vuelvo a hacer nuevamente y pues gracias por la parte de mi tonal, pues tengo a Mixcoatl, ¿no? Tenemos a Mixcoatl. Entonces, Mixcoatl ahorita por el momento está como que enseñándome esa parte de la nubulosidad de la visión. Y pues cuesta trabajo entender porque estamos haciendo el ejercicio del sol, del rum, de pues. Y es curioso porque la visión que tuve, pues fue tan interesante porque había varios personajes ahí, medios metafóricos, y se asomaron diciendo, oye, ¿tú qué haces aquí? Así, literalmente. Digo, pues yo no me estoy observando, yo no estoy invadiendo, denme permiso, obviamente, de parte, pero así se asomaron, o sea, metamorfóficos, o sea, no tenían completamente un rostro humano, tenían otro tipo de rostro que no eran, obviamente, animales que conocemos aquí en este plano de tercera, en esta vibración. Dije, ¿tú de dónde eres? Ahora sí que me preguntaron, ¿tú de dónde eres? ¿Y qué haces aquí? Digo, pues me tocó abrir la puerta. Así, yo soy literal, yo soy así como que la parte muy, muy liviana en forma de hablar como humano, porque somos humanos, pero encarnados por parte de otras energías. Digo, pues soy parte vengo de ahora sí que soy vecino, ¿no? Muy poco coloquial. Y me dijeron, ok. Y dice, a ver, pero me preguntaron, ¿qué es lo que quieres? Yo no quiero nada. Nada más estoy viendo y dice, ok, pasa. Pero es como que entrar, pero las personas, las figuras estas, los seres, porque eran seres, obviamente de cuarta dimensión, porque no hay quinta ahorita, estamos en ese edificio de cuarta, y decía, pues bueno, me mostraron algunas circunstancias de cómo es parte del trabajo de la humanidad, pero no es el trabajo de un mensaje ni nada de eso, no. Era parte de qué es la parte humana, ¿no? Ellos me preguntaban a mí
qué era la parte humana. Y yo me quedé de hacer porque no sabía qué responder. Eso fue una. La otra, cuando estaba yo cansado después de hacer esa parte de la ensoñación, volví al aeropuerto internacional y me encontré con varios hermanitos. Obviamente con la hermanita Leti, con el abuelito, ¿cómo se llama? El abuelito que los fuimos a ver, el de Temazcal, el abuelito Ometosli, creo que es sí, el abuelito Ometosli, y me lo encontré por allá y me decía, pero no me reconocía, pero reconocía mi frecuencia, o sea, dice, ¿quién eres? Dice, te me haces conocido. Digo, ya le dije por parte de, digo, es que yo soy, ¿qué se siente esa energía? Y me decía, bendecido seas, dice, ¿cómo estás? Y tuvimos una charla muy interesante de compartir algo que no lo puedo explicar, obviamente no se puede explicar aquí en este plano, pero hablamos de circunstancias que se basan aparte de nuestro dolor, de nuestro sentimiento, de nuestras frustraciones, que son parte del cambio que tenemos que hacer en esta tierra, bueno, en este plano. Eso fue una. La otro ejercicio, cuando yo estaba obviamente haciendo la parte de estar sentado, pero fue así literal. Estaba yo en la cola de las tortillas y me senté. Me sentía mal, me sentía cansado, a veces sí me siento cansado y agarré y me senté. Y todos se me quedaron viendo, bueno, ¿y este loco? ¿Qué le anda del baño o qué? Y me dice, me dice el señor de las tortillas, oiga, dice, así se sentaba mi abuelo. Y cuando se sentían cansados. Y dice, sí, en verdad sí se siente, dice, de hecho descargas toda la pesadez de la cintura, de la espalda, de todo. Y dice una señora de que estaba atrás, oiga, bueno, no tan joven, ¿no? Pero me dice, oiga, usted, señor, ¿a poco se siente? Digo, sí, siéntese. Y dice, bueno, si usted puede, dice, no lo voy a forzar. Ahí tenía 3 personas sentadas así esperando la cola de las tortillas. Y dijeron, oiga, esto se siente. Bueno, ya después metí mi cuchara, ¿no? Y que soy fisioterapeuta y todo esto, ¿no? Dice, oiga, sí, porque yo tenía un dolor aquí en la parte del coxis y se me quitó. Dice, a mí tenía yo dolor en la parte de la pantorrilla, en la parte de la cadera y como que me dolía el hígado. Dice, oiga, se me quitó. Dice, usted es brujo. Digo, bueno, fuera, le digo, pero no soy brujo. Entonces me dice el de las tortillas, oye, pero ¿por qué? Digo, es que lo que pasa que ya les empecé a explicar un poquito, me tardé media hora y ya pues ya la familia quería las tortillas y ya como los niños chiquitos cuando se van a las maquinitas, pues aquí no, aquí fue con lo de explicarles. Y me dice el señor, oye, se siente bien. Digo, ahora pueden ustedes, pues bueno, hacer sus ungüentitos y todo. Y como siempre llevo mi mochilita, pues ya ahí ya les regalé un de esos ungüentitos, pues, chiquitos. Dice, bueno. Y ya de regreso, ya aquí a su casa, que espero que estén todos aquí en su casa, esperemos hacer una ceremonia, bueno, aprovechando, una molienda, una gran molienda, ahí sería muy interesante. Ya de regreso, en la entrada ya del fraccionamiento, se veía una nube, pero me le quedé viendo, dije, y como que cambiaba de color, vi como color azul, como azul turquesa, y era como una azul turquesa, pero era muy estirada, pero estirada, 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 porque estaba la nube, o como la nubecita, pero se empezaba a estirar, a estirar, a estirar, y me le quedé viendo, 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 y se veía como se iba bajando, como que iba bajando forma, iba bajando, pero iba bajando hacia a la parte de lo lejos, o sea, donde no hay montaña, a lo lejos, y se perdía, se perdía, se perdía. Pero fue como un instante que perdí yo conciencia viendo eso, o sea, como cuando ve uno, el niño, las caricaturas, así me quedé. ¿Y qué cree? No supe, como que me perdí en ese momento, como que no, no.
no recordaba los pequeños segundos de ver esa nube. Ahí sí yo tengo duda que pueda haber hecho ahí Temastiani, porque tengo la duda desde antier, porque esto fue antier, y pero quedé así como que veía la nube, pero se veía estirada, estirada como azul turquesa, azul, se estiraba, pero iba bajando y se perdía, y después, ¡pum! Pero, o sea, como hipnotizado, pero no entiendo, ahí sí quedé como duda, y esa sería mi pregunta, Temastiani. ¿Qué percepción usted puede dar o parte de esa circunstancia? Porque luego a veces... Sí. Bueno, esta práctica llega con el tiempo de toda esta conexión con Tlaloc, con las nubes. Recuerden que al momento de dispersar las nubes, de juntar las nubes, nosotros podemos conectarnos. Después de que nosotros ya podemos aplicar todo esto, claro que es parte del nahualismo, te conectas directamente con la nube y la nube se une a ti. Lo que único que usted pudo haber hecho es saludarlo, decirle, bueno, aquí estoy, dime qué hay que hacer. Es una conexión con, justamente algunos llaman Mixcoatl, la serpiente nebulosa, ¿no? Si se pierde uno, sí. Son portales que le llamamos, son puertas. Por Ujú. eso en los Amosh le aparece como una bolsita que va portando el personaje. Por ejemplo, Tonatiuh tiene una bolsita que va portando. Entonces, todo eso son llaves y las llaves no son como queremos saber, no, pues es que es esta llave, lo meto ahí, ya lo abro. No, sino que la llave está aquí, la conexión. Esa es la llave del portal y conectarse con ellos es muy hermoso, pero a la vez donde nosotros tenemos miedo y si me conecto más, ¿qué pasaría? ¿No? Son pasos que a veces, como les digo, algunos de ustedes avanzan. Por eso yo les digo, no se detengan, aváncenle. Si yo puedo avanzar, yo avanzo. Porque, como bien lo decía la hermanita, algunos nos vamos a ese ritmo. Y yo los entiendo. Hay preguntas que me empiezan a hacer los hermanitos. Dicen, oiga, pero es que me pasa esto. Sí. ¿Y por qué a los demás no les pasa? Son diferentes. Son diferentes situaciones, son diferentes nuestras vidas pasadas, que venimos, que traemos esas memorias ancestrales y que nos ayudan a conectar. ¿Sí? Son portales. Y si uno puede conectarse con ellos, facilita ya el manejo de la energía, decir, bueno, no quiero que llueva, te pido que podamos trabajar juntos. ¿Y cómo podríamos mandar nuestro mensaje? Recuerden, ¿no? Y hacemos la petición. Pero antes de eso, no se les olvide protegernos y ahora sí empezar el trabajo. ¿Qué más? Va a pasar eso con todos? Sí, va a llegar a suceder eso. Por eso dice, curso introductorio al nahualismo. O sea, apenas es un pasito que estamos dando. Algunos van a ir corriendo, algunos vamos a ir más despacio. No se preocupe. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Sí, quema, Tlazocamati, Temastiani, y sí, fue una Tlacamati. experiencia, o sea, fue segundos que quedé así como, o sea, como que va, o sea, no recuerdo, en ese segundo, no llego a recordar en ese segundo, pero vi que se estaba estirando azul celeste, o sea, azul turquesa, pero fue bajando y en el momento que bajaba como que perdí donde, o sea, no sabía que dónde estaba, pues. Ajá. Y como siempre me pasa lo mismo de estar en tres mundos diferentes, pues por eso luego se me van las cabras, pero sí se me fueron, no las cabras, se me fue el toro. El toro se me fue hasta más para adelante. Y dije, no, sí ya me dijeron hasta por donde no, pues. Pero ya de allí
pues ya dije, no, pues no me dio miedo, no me dio miedo, no me da miedo, pero sí perder la parte terrenal, o sea, la parte del físico, porque tú estás dejando tu cuerpo en el momento, o inclusive ahorita estoy en otro lugar. Y la ensoñación que tuve ayer, y ya para terminar, que estaba en una guerra, pero no era conmigo, estaba en una guerra donde hay guerra ahorita con los niños. Y sabía que aquí se oye como Superman, pero llegué, yo sé, yo llegué casi, bueno, volando, pero no volando como Superman, en una nave, como nave, pues, pero era de la nave de aquí, de la Tierra, o sea, pedazo de tierra y agarraba, ahora sí que como Goku, ¿no? Como dicen, pero agarrando, pero yo veía mis manos de luz blanca con rojo, blanca rojiza, no era naranjada, era blanca rojiza, y agarraba a las partes de los niños, como que cuando los quitan, ¿no? Cuando eres tu ángel guardián, así. Y y no fue una hora, fue un segundo que estuve ahí. Fue precisamente un segundo y desperté. Me había yo dormitado, todavía estaba la televisión prendida, pero fue así, fue de un instante. O sea, las ensoñaciones pueden ser en un instante o pueden ser dependiendo de la experiencia de cada uno, ¿no te me entiendes? Y bueno, la mía ya fue aclarada mi duda que obviamente me conecté y pues ya de ahí pues tengo que ser más consciente en ese momento, no perder, eh, bueno, bueno, la conciencia sí, pero no perderse pues y preguntar, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? En ese momento. Tlazocamati. Sí, hermanito. Los Ocamatiniec son diferentes dimensiones y a veces nos han dicho, es que son las dimensiones, hay que salir de aquí. No, vibramos en el mismo espacio físico energético. No todos con los que convivimos son humanos. Hay muchos solamente que son vasijas de otras energías. Es por ello que también hay que cuidarse. Algunos solamente se están alimentando de otros. Y a nosotros nos puede pasar, sí, pero para eso es la limpieza energética. Cuando nos volvemos más conscientes, somos más susceptibles, sí. ¿Por qué? Porque ya eres consciente de que cuando no sabes nada, pues está totalmente cerrado, ¿no? Pues sí, aunque te estén absorbiendo la energía, no sabes. Pero ya eres perceptivo, receptivo, intuitivo. Oyes, tranquilo, me protejo, ¿sí? Y hablamos de una energía que nosotros lo generamos y los demás lo aprovechan. ¿Cuándo? Cuando no estamos en Aquetzamani, en esa armonía, en esa tranquilidad, odio, resentimiento, todas esas emociones son alimento de otros. No lo generemos, ¿sí? Sino tratemos de estar en armonía. Yo sé que sucede, claro, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, pero esa es la labor de nosotros. Si ya lo aprendimos, ahora tratar de compartirlo con los demás, que somos maestros. Hermanita Patti, no sé si quisiera compartirnos algo más y Sí, sí, Demasiado, muchas gracias por permitirme. Tengo una pregunta. Eh, Usted en las diferentes clases que hemos tenido ahorita con usted, nos ha dicho, y desde la ceremonia se me quedó muy grabado eso, ¿con qué intención estamos aquí? ¿Con qué intención trabajarías tú por convertirte o por lograr la transformación en algún momento en Nahuálica? ¿Es solamente por presumir o cuál es tu intención al estar haciendo estos trabajos?
Mi humilde opinión, mi mentilistre, creo yo, que para lograr este paso tan grande, esta graduación, por así decirlo, porque pues si bien es un camino muy largo y de mucho trabajo, creo que quien logre alcanzar esa transformación física, pues es como la graduación de la Universidad Nahuálica, porque pues, es algo muy magnífico. Y creo yo que más que nada se necesitaría humildad de corazón y disposición a conectar con todo lo que nos rodea. Porque hay una canción muy bonita que dice que todo tiene alma, todo vibra y todo tiene un alma. No hay nada sin vida que nos rodee, todo lo que nos rodea tiene vida. Mi pregunta es esta. Usted nos comentó, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Solamente para presumir que puedes hacerlo? Mi pregunta es, ¿puede alguien que solamente tiene la intención de presumir poder alcanzar esta transformación física? Sí, todos podemos, todos. Hasta el que lo quiere utilizar para lo negativo, sí. Solo que a veces ellos, porque a mí no me gustaría eso, ellos a veces son tan, perdón por la palabra, son tan tontos, porque tú quieres hacerle daño a alguien, todo eso se te regresa triplicado. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Solo no reniegues cuando te llegue en abundancia, en caudal, lo que tú estás dando. Vaya, en muchas cosas, en muchos lugares, en muchas conversaciones de empoderamiento, de autoconciencia, decimos, si estás dando basura, no esperes flores. Si estás dando escasez, pues tampoco esperes abundancia. Cuando siembras abundancia, cuando siembras esa abundancia en todos los ámbitos, te llega a caudales. ¿Por qué lo aseguro? Porque a mí me ha sucedido. Por eso yo les digo, sin ambición de ganar y ni miedo de perder. Porque lo que va a llegar para mí. Y lo que no es para mí, se va a ir. ¿Por qué? Porque no lo estoy generando yo. Yo quiero amor, sí, yo quiero comprensión, entendimiento, sí, pero ¿qué estás dando? Pregúntate. Es que me la paso enfermo. Sí, pero ¿qué estás dando tú? Ojalá y se muera, ojalá y se enferme, ojalá y se vaya mal. Soy espejo y me reflejo. Que me haga yo es otra cosa, ¿no? Pero bueno, con eso yo le podría decir de que sí se puede, todos lo pueden hacer, todos, todos. He ahí lo que queremos para nosotros. Por eso cuando sanamos, dicen algunos, pues sáname. Sí, pero pon el 50%. Si quiero limpiarme espiritualmente, energéticamente de mi enfermedad. Sí, pero libéralo. Yo puedo trabajar por ti para que se te quite esa energía y tú lo abrazas y tú no lo sueltas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Trabajemos juntos. Yo seré, ustedes pueden encontrar al mejor sanador, a lo mejor de todo, pero si ustedes no quieren dejarlo, es como aquella persona, puede ser hombre o mujer, es que me pega mi marido, es que me pega mi esposa. Sí, pues, pero te encanta y sigues ahí. Entonces, lo mismo, ¿no? Es un cocoliste. Hermanito Nemo, espero haberle contestado su pregunta, hermanita Patti. Hermanito Nemo.
Tlazohcamati Temachini, gracias. Nomás para agregar de lo que estaba platicando, es los humanos, las energías sagradas, somos, no personas, pero somos energías sagradas creadas en dimensión física, ¿verdad? De dualidad, pero existimos en tercianos. ¿Y qué quiero decir de eso? Es de que existimos de dos extremos y lo que existe en medio. Y eso se aplica en todo, ¿verdad? En lo que practicamos hoy, en lo que practicas tú en tu casa cada diario, ¿verdad? Se puede usar para lo bueno, como lo piensa uno que piensa es bueno, y para lo malo, lo que piensas tú que es malo. Entonces, se puede usar, se puede ubicar o utilizar, disculpen, se puede utilizar este sin la sabiduría, pero la palabra de la gente de que navega sin saber dónde van y nomás están mirando como abogados, disculpen la palabra, es tecuquecuechli, temachtiani, o no me acuerdo la palabra que se les llama a la gente así. Sí, es eso, ¿no? Es eso. Por eso todo está en tres. Del molcajete, del metate, del comalito. Tres, lo que usted dice. Nosotros somos la generación que se genera de estos dos mundos, ¿no? Y sí, a veces se escucha un poquito grosero, pero es la realidad. Nos victimizamos y ese victimizarnos no nos permite avanzar. Y si es que yo tengo la culpa, bueno, discúlpame, perdóname, yo lo hice. Conscientemente lo hice, sabía las consecuencias, pero bueno, tengo que pagarlos. Claro, estoy dispuesto. Y eso también te libera. Sí, es que yo no tenía la culpa, fue por culpa de aquel, del otro. No, acepta lo que tú. Y eso te ayudará a trabajar en armonía. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues disculpen por el tiempo, ¿verdad? Que está interesante la charla y les agradezco todo su compartir, su experiencia. Espero que sigamos practicando, no dejemos de lado. Yo sé que solamente son 4 semanas. La próxima semana trabajamos con la abuelita Mesli, la siguiente semana con Xolotl y finalizamos con Tlahuizcalpantecutl. Ejercicios mucho más profundos, sí, pero no se me desesperen. Timoitas que mostlan ogniwan. Nos vemos mañana, hermanitos. Timoitas que Descansen. Temachtiani, Timoitas que todos. Moitas que Temachtiani. Ogniwan. Mati. Timo se ubican.